Muy buenas tardes, comunidad Piensa Prensa. Esta tarde nos encontramos junto al juez Daniel Urrutia, presidente de la Regional Santiago de la Organización de Trabajadores y Trabajadoras del Poder Judicial. Muchas gracias, Daniel, por acompañarnos. Sí, muy buenas tardes a todos los oyentes. Buenas tardes, Valentina. Y aquí estamos para conversar acerca de esta importante situación y muy urgente. Muy urgente situación, esta revelación que hizo CIPER, ¿no? En relación a eso, ¿cómo los funcionarios del Poder Judicial toman esta noticia que salió en CIPER respecto al tráfico de influencias? ¿Y qué tan constante es esta práctica? Bueno, yo lo primero que quiero señalar es que la Organización de Trabajadoras y Trabajadores del Poder Judicial es una organización que hace muy poco cumplió un año de existencia, ¿no? No corresponde a las organizaciones tradicionales dentro del Poder Judicial. Y nosotros ya en el primer reportaje de CIPER que se refirió al caso Hermosilla y donde aparecía mencionado el ministro Antonio Ulloa de la Corte de Apelaciones de Santiago, nosotros sacamos una declaración y le solicitamos a la Corte Suprema que se abriera un sumario administrativo, porque las develaciones son absolutamente graves, ¿no? Claro. Entonces es un carácter en el cual evidentemente aquellas ensombrece la justicia. O sea, echa un manto de duda acerca de las motivaciones que tienen las y los jueces para efectos de resolver. Nosotros siempre, y desde la Organización de Trabajadoras y Trabajadores, siempre señalamos que los jueces al momento de resolver tienen que tener presente los hechos concretos y la ley, la Constitución. Pero no puede estar alguien llamando por teléfono, pidiendo favores, porque ahí se desvirtúa absolutamente la función judicial, ¿no? Y a los jueces, a las juezas, también a todos los funcionarios nos paga un sueldo el Estado para estar exclusivamente dedicados a impartir justicia. Y por lo tanto, nosotros lo tomamos como una noticia de la mayor gravedad, da cuenta de situaciones que se conocen dentro del Poder Judicial, de que se efectúan concursos amañados o situaciones en las cuales los cargos judiciales y de funcionarios muchas veces se dice, no, está arreglado. O sea, es decir, porque ya, y el mérito entonces queda fuera. Y no llegan los mejores, ¿no? De hecho, hay un tuit el día de ayer, salió en la red social X, sale un tuit del magistrado Álvaro Flores, que fue dirigente de la Asociación Nacional de Magistrados, donde él señala justamente que debido a esas prácticas, mucha gente buena se aburrió y se fue del Poder Judicial, porque no estaba dispuesto a estas componendas, a esta corrupción, porque lo que hay que señalar es con lo que corresponde. Estos son actos de corrupción estatal, ¿no? Sí. Y por eso es la gravedad de todo lo que se trata al momento de develarse, ¿no? Y haber pruebas concretas de su existencia. Sí, es muy grave toda la situación que está pasando. Y en relación a la declaración, que se solicita que se abran sumarios a los ministros involucrados, ¿estos sumarios qué sanción podrían llegar a tener? A ver, yo creo que lo primero que hay que señalar es que la OTJ, la Organización de Trabajadoras y Trabajadores, ya solicitó sumario en el anterior evento del año pasado, a finales del año pasado, fue la develación del tema del caso Hermosilla y del ministro Antonio Ulloa. Y la Corte Suprema en ese momento no nos contestó señalando que iba a haber un sumario. O sea, hasta el día de hoy no sabemos si se abrió un sumario frente a las graves develaciones que, además, por lo demás, el mismo ministro Ulloa en el reportaje de CIPER lo señala. O sea, el señor Ulloa señala y reconoce, dice, llámalo tráfico de influencia si quieres. O sea, lo dice expresamente el señor Ulloa en su declaración en CIPER. Frente a aquella confesión, lo que corresponde es un inicio de una investigación y hasta el día de hoy no sabemos si la Corte Suprema lo hace. De hecho, en la declaración del día de hoy en la mañana, la OTJ primero solicita la apertura de un sumario frente a toda esta situación, porque es un escándalo nacional, es una situación absolutamente inaceptable que prácticas de esta naturaleza sean develadas, que existan, pero segundo, que sean develadas al nivel de ser concreto. O sea, de ver los chats de los mensajes del ex ministro
Poblete, que a todo esto se encuentra en prisión preventiva por el caso Topógrafo, ¿no?, que involucra al ejército, en mi tribunal, por lo cual yo no hablo mucho más de ese caso, pero se encuentra él en eso. Y es en ese contexto donde aparecen estas revelaciones de los chats por WhatsApp que el ministro mantuvo y es de conocimiento público con quien los mantuvo, ¿no?, y pidiendo favores. Y luego comprometiendo a quien se le hizo el favor. Que los favores se devuelven cuando son favores, ¿no? Entonces hay un manto de duda absoluta que debe ser precisamente resuelto por una investigación sumaria por parte de la Corte Suprema, ¿no? La Corte Suprema, porque son ministros de corte las personas que están involucradas. Entonces, no es cualquier funcionario del Poder Judicial. Entonces, los jueces son primera instancia, Cortes de Apelaciones y Corte Suprema, no hay más. Entonces, los ministros de Corte de Apelaciones son los de segundo orden, ¿no? Y acá hemos sabido, en la revelación, aparecen mencionados el ministro de la Corte Suprema, Jean-Pierre Matus, en una primera instancia, en el caso Hermosilla, aparece mencionado la señora Letelier, la ministra Letelier de la excelentísima Corte Suprema, y el señor Carroza, el ministro Carroza, de la excelentísima Corte Suprema, y el señor Antonio Ulloa, en al menos 3 ocasiones, en esta práctica de solicitar favores, en la interna, ¿no?, para nombrar o ministro o nombrar notarios. Entonces, esa situación nosotros el día de hoy estamos solicitando a la Corte Suprema que, atendida a la gravedad de lo develado, es absolutamente necesario que se abra una investigación sumaria interna a cargo del más alto funcionario del Poder Judicial que pueda ser, o sea, el fiscal de la Corte Suprema, ¿no?, fiscal judicial, y que por lo tanto, o los fiscales judiciales de las Cortes que correspondan, para efectos de investigar la responsabilidad funcionaria de aquellos que habrían participado en estos actos. Y además pedimos desde ya, estamos solicitando desde ya, que se suspenda a los funcionarios involucrados. ¿Y eso por qué? Porque a alguien que reconoce tráfico de influencias, ¿no?, en forma expresa, pública, no puede ser después que esté fallando todos los días causas donde hay intereses contrapuestos. Entonces, ¿cuál es la calidad ética, moral de alguien que reconoce haber tenido tráfico de influencias y estar involucrado en casos en donde se está viendo si efectivamente pidió favores para efectos de resolver conflictos de relevancia jurídica donde hay intereses contrapuestos enormes y las presiones son enormes, ¿no? Porque se requiere, imagínense todos los asuntos que se ventilan en la Corte de Apelaciones de Santiago, por ejemplo, ¿no? Causas de intereses contrapuestos de muchos millones de pesos, ¿no? Y también tiene que ver con la libertad de personas. Entonces, está en entredicho la administración de justicia en el país y por lo tanto nuestra organización, que somos funcionarias y funcionarios del Poder Judicial, estamos atentos y estamos vigilantes de que se cumpla el objetivo del Poder Judicial, que es resolver de manera imparcial, independiente, los conflictos jurídicos que son objeto de su competencia, ¿no? Si no se desvirtúa, ¿y qué es lo que finalmente queda? Justicia de clase. O sea, es decir, aquellos que tienen más van a poder lograr el voto del juez. Eso es lo que debemos evitar y despejar y eliminar cualquier atisbo de duda de que exista esta justicia para los más ricos y a todos los demás que no tienen dinero lo que toca, lo que queda, ¿no? Pero los poderosos van a siempre a salvar por alguno de sus intereses y sobre todo si tenemos esta situación en la cual hay reconocimiento expreso de tráfico de influencia. Sí, y qué delicado que esto se naturalice y que se normalice, porque también para la opinión pública, esto también está, como usted muy bien decía, que hay una diferencia entre una clase para los más pobres y una clase para los más ricos. Más allá del hecho puntual,
del tráfico de influencias, que sería una práctica habitual, al parecer, de mucho tiempo. ¿Cómo se hace para poder detener esto, que es algo de largo plazo, que parece ser una cultura ya naturalizada? Efectivamente, Valentina, nosotros como organización hemos solicitado dos cosas. También en esta misma declaración, lo mismo hicimos el año pasado frente al caso Hermosillo. Uno es que la Corte Suprema, ejerciendo su liderazgo, cite a una comisión amplia de académicos, de expertos y expertas que puedan dar soluciones en el corto plazo, ¿ya? Ahora, en este momento, y que por lo tanto las prácticas sean cambiadas, ¿ya? O sea, efectivamente dar luz dentro de sobre todo de los procedimientos de nombramientos de funcionarios y funcionarias, jueces, secretarios, funcionarios tal cual, notarios, o sea, todos aquellos donde las cortes tienen el deber y la obligación de elegir funcionarios, porque ellos tienen la obligación, así está establecido en la ley, ¿no? Entonces, por una parte eso, una comisión amplia que cite a académicos, a las universidades, al colegio de abogados, a las organizaciones de funcionarios del Poder Judicial, ¿no? Junto a jueces y funcionarios, ¿no? Y que se puedan dar a corto plazo. Pero también, en la declaración, hacemos un llamado al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo para que, de manera urgente, ¿no?, pongan en tabla la discusión acerca del proyecto del Consejo de la Judicatura. O sea, es decir, que en ese proyecto, que además son proyectos que ya están en tramitación en el Congreso, parados hace mucho tiempo, pero que hay ya desarrollo en el ámbito de elegir, crear un órgano que se haga cargo justamente de los nombramientos de funcionarios del Poder Judicial, ¿ya? Funcionarios, jueces, exministros, etc. Puesto que no ha dado el ancho, ¿ya? Y está más claro aún con estas revelaciones. Entonces, nosotros necesitamos como república, de manera urgente, un organismo independiente, autónomo, que se dedique solo a la gobernanza del Poder Judicial en el nombramiento, tanto en la administración como en el nombramiento de sus funcionarios y funcionarias, vea el tema disciplinario, ¿no?, en forma también independiente de aquellos que resuelven jurisdiccionalmente, que son los ministros de Corte, jueces y ministros de la Corte Suprema. Esto ya estuvo planteado en la primera convención, en el primer intento de cambio constituyente, no se logró, pero los proyectos están. Entonces es necesario que se le ponga urgencia a la reforma al Poder Judicial, ¿no?, que asegure que estas prácticas de corruptelas sean eliminadas para siempre del Poder Judicial. ¿Mm? Retomamos la conversación con el juez Daniel Urrutia, que nos señalaba los problemas de corrupción que están en el Poder Judicial y que lamentablemente nosotros como chilenos y chilenas siempre se nos ha dicho acerca de los tres poderes y su independencia. Siempre se ha hablado que no hay corrupción, pero lamentablemente se han abierto muchos temas respecto a la corrupción y se ha visto cómo el Poder Judicial está siendo invadido por la corruptela. Daniel, muchas gracias por todo lo que nos has hablado y poder conversar de este tema tan urgente respecto de la corrupción en el Poder Judicial. Queríamos preguntarte cómo afecta este gran problema a la carrera judicial y a la percepción ciudadana respecto de la justicia. Bueno, es un hecho que es público y notorio que la Administración de Justicia en Chile tiene un muy bajo nivel de aceptación, de popularidad, ¿no? O sea, es decir, está un poco sobre el Congreso, ya que ya tiene muy poco, ¿no? Entonces, aquí hay una crisis institucional. O sea, una crisis institucional que la vemos muy claramente a partir del 2019 y el estallido social. El estallido social se produce por situaciones de desigualdad, sobre todo, desigualdad del país que se promete, ¿no? Entonces se promete un país de oportunidad y de bienestar y termina en una situación en la cual la mayoría de las personas son excluidas del modelo de desarrollo. Entonces, y sobre todo, la mayoría son excluidos del modelo de desarrollo,
generando deudas por montones a las familias, y por otro lado hay un margen más complicado todavía, que son aquellas personas que son descartadas por el sistema, ¿no? Y que ni siquiera tienen la posibilidad de endeudarse. Entonces, hemos visto también la crisis de la vivienda, hay varias situaciones, y esto tuvo que ver con el estallido social y ese malestar que luego es encauzado hacia las discusiones constitucionales que lamentablemente no tuvieron concreción, pero eso no quiere decir que las causas desaparezcan. Entonces, una de las causas también del malestar es la sensación de la diferencia de justicia y del trato para a unos que tienen dinero y otros que no. Entonces, unos que tienen dinero, acusados de graves crímenes, pueden estar en su casa esperando el juicio habiendo pagado 150 millones de pesos. Pero ¿qué persona en la misma condición, sin ese dinero, puede estar en su casa? Entonces, las personas ven y observan que esas diferencias son desproporcionadas. Entonces, molesta. O sea, hay un malestar evidente, ¿no? Y que causa indignación, y con razón, ¿no? Porque al menos, si las cosas no son justas, que haya un trato igualitario para todos. Y eso es que muchas veces, por los distintos casos que hemos ido viendo y que se hacen públicos, esta situación no está asegurada. Entonces, hay mucha desigualdad. Y en el Poder Judicial, frente a estas revelaciones que hemos visto y hemos leído, entonces nos viene a dar la razón a aquellas personas que desconfiamos del sistema. Se nos dice, y lo hemos escuchado, dejen que las instituciones funcionen, ¿no? Pero ¿qué ocurre cuando sabemos que aquellos que tienen que asegurar que las instituciones funcionen de manera proba, independiente, imparcial, se comprometen con favores? Nuevamente. Entonces nuevamente tenemos esta situación en la cual debe ser limpiado el sistema. Pero la Organización de Trabajadores y Trabajadoras del Poder Judicial insiste que este no es un problema tópico, no es un problema del día de hoy, no es un problema de cierto ministro, este es un problema estructural. Es un problema estructural porque el Poder Judicial chileno no está construido para una democracia, está construido desde los tiempos de la colonia para una especie de monarquía, donde reina uno y todos le tienen que hacer caso, ¿no? El Poder Judicial chileno no está construido para los derechos de las personas, para asegurar los derechos de las personas, sino más bien para controlar y reprimir. Entonces necesitamos un Poder Judicial verdaderamente democrático. Y eso parte por tener a las mejores, por una parte, a las mejores personas sirviendo como jueces y juezas. Y cuando digo las mejores personas, también tiene que ser una circunstancia en donde sea una expresión, aquellos que deciden, una expresión de la realidad de la sociedad chilena. Entonces no puede ser que una clase social se tome el Poder Judicial y deje a toda la demás excluida. Entonces, ¿dónde están los hijos de obreros? ¿Dónde están los hijos de campesinos? O los campesinos o los obreros, ¿por qué no están resolviendo casos? ¿No? Entonces, hay una pregunta que es importante, ¿no? Hubo un avance muy importante con la creación de la Academia Judicial, por ejemplo, en los años 90, pero que ahí empieza a quedar trunco. Cuando volvemos a la democracia en los 90, se hace un esfuerzo con la creación de la Academia Judicial, se hace un esfuerzo con la reforma procesal penal, que mejora los estándares de justicia, pero resulta que no se hace la reforma estructural del Poder Judicial. Y ahí estamos al debe como sociedad. Y todo este malestar tiene que ver, finalmente, como una expresión de observar cómo la justicia no es independiente o no es imparcial, porque la sospecha de que hay intereses que permean a los jueces es más, frente a estas develaciones que existen, son más fuertes que nunca. Por eso el llamado, por una parte, a la Corte Suprema, desde la Organización de Trabajadoras y Trabajadoras del Poder Judicial, que se abran los sumarios correspondientes, se suspenda a los funcionarios involucrados y se sancione finalmente con las sanciones más graves que ordene nuestro ordenamiento a todas las personas que participen en este tipo de corruptela. Y en segundo lugar, al Poder Ejecutivo y al Legislativo que realicen los cambios necesarios para tener un consejo de la judicatura que cambie el modo de la elección de jueces y juezas y funcionarios del Poder Judicial. Muchas gracias. Gracias a ti, Daniel. Muchas gracias a todos y todas. Nos vemos en otra ocasión. Hasta pronto.